Pues aprovechando la visita del secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, a Calamocha, nosotros hemos querido traerle a los estudios de Calamocha Noticias para hablar con él sobre la PAC. Bienvenido y buenas tardes y, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros en Calamocha. Usted ha venido a Calamocha para hablar de la PAC, concretamente del presente de la PAC, tanto a nivel nacional como provincial y autonómico. Tanto en el presente como en el futuro. ¿Qué situación actual tiene España con respecto a la PAC y qué situación tiene Aragón y Teruel? Muy bien. Yo creo que lo primero que hay que decir que la PAC actual lo que ha dado es estabilidad en general a todos los agricultores y ganaderos de España. Eso no significa que no haya habido problemas puntuales en algunas zonas. Lo que sí puedo decir es que en su momento, con la negociación de 47.000 millones, se consiguió pues traer a España pues una cantidad de dinero suficiente para poder mantener un nivel de apoyo como hasta ahora. Y lo que se hizo con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, era pues negociar una nueva PAC en el que se intentara mantener el nivel de apoyo que hasta ahora estaban recibiendo los agricultores, que estaban recibiendo los ganaderos, más o menos el apoyo que se mantuviese por sectores y por comunidades autónomas, de tal manera que el modelo que se diseñó era un modelo que respondía pues a esa filosofía de mantener los niveles de apoyo que hasta ahora se estaban recibiendo sin cambiar en excesivo la situación. Eso pues lógicamente lo que se ha conseguido es una estabilidad en la gran mayoría de las rentas de casi todos los agricultores, y sin embargo ha habido algunos agricultores que sus expectativas de intentar incrementar sus ayudas pues no se ha producido, y eso pues ha generado cierta incertidumbre. Pero sí que le puedo decir que en el dato específico de Teruel, los datos que tiene el Ministerio es que de la PAC anterior a la PAC actual ha habido un incremento de 2 millones de euros del dinero que se ha recibido en la provincia de Teruel, y eso con menos agricultores, porque también ha habido una reducción del número de agricultores que recibían la PAC. Estábamos en torno a 10.700 y hay ahora mismo unos 9.600 agricultores que reciben la PAC. Luego hay más dinero con menos agricultores. ¿Y qué ha supuesto eso? Pues ha supuesto que las ayudas medias que se están recibiendo en Teruel pues hayan tenido un incremento en torno a 1.000 euros, que supone más o menos casi un 15%, de un 14,7% de incremento. Es decir, posiblemente a lo mejor si cogemos hechos aislados de algunos agricultores pues no estarán lo suficientemente contentos, pero si cogemos digamos que son los datos, el dinero que finalmente llega a una provincia, como es el caso de Teruel, ha habido un incremento de casi el 15% de las ayudas medias de los agricultores. Claro, la lucha que tenía Agrigate, la plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel, que comenzó su andadura, si no me equivoco, en el año 2015, cuando se estaba también hablando, cuando estábamos al borde de unas elecciones municipales y autonómicas, y cuando se estaba hablando de la nueva propuesta de la PAC, es que zonas con producción muy similar a la que hay en muchas comarcas turolenses, en la mayoría, pues tenían un nivel más alto, unos estratos más altos, por decirlo de alguna forma, que las comarcas turolenses. Entonces ellos reclamaban una igualdad, y mientras se conseguía esa igualdad, unas medidas que hubiese en compensación con esta situación. Claro, es que las ayudas medias vienen del histórico. Entonces el problema que ha tenido algunas comarcas de Teruel, de la provincia de Teruel, frente a otras colindantes de a lo mejor la provincia de Zaragoza, es que tenían una ayuda media más baja. Es decir, no es que se haya reducido las ayudas a los que estaban aquí, sino que ellos aspiraban a tener unas medias o unas ayudas al mismo nivel que tenían la comarca que estaba al lado, pero ya históricamente la comarca de al lado ya tenía unas ayudas más altas. Es decir, que no se ha producido por esta PAC. Lo que pasa es que, como yo le he comentado antes, a lo mejor se generaron unas expectativas diciendo, bueno, ahora ya todo es igual. No. Es decir, lo que se ha mantenido fundamentalmente era el nivel histórico de lo que estaba recibiendo cada uno de las ayudas que tradicionalmente recibían. ¿Eso tiene que ser así? No, eso lo que tenemos que ver es buscar fórmulas para que de cara al futuro buscar soluciones. Y nosotros creo que hay que hacer un planteamiento de buscar dentro del modelo que tenemos en España de cara a la futura PAC fórmulas que pueden ir unido a lo mejor a alguna ayuda acoplada específica para el secano de bajo rendimiento de determinadas comarcas. Es decir, yo creo que son planteamientos que se ajustan mucho más a lo que se puede plantear de cara al futuro que plantear fórmulas que nadie entiende cómo ha sido el planteamiento que digamos que el consejero Olona presentó en Aragón y que nos envió a Madrid, pero que no presentó a la conferencia sectorial en Madrid para discutir con el resto de las comunidades autónomas. Y además, precisamente, esa propuesta, esa fórmula, que es una fórmula muy teórica que planteó el consejero Olona,
Ahora la ha cambiado. Lo que antes estaba de acuerdo, ahora con el Pacto de Almagro ha cambiado. Y ahora ha dicho que donde antes quería una ayuda a partir de una rentabilidad de explotación, ahora parece que quiere una ayuda básica. Es decir, no lo tiene claro y yo creo que por eso está dando bandazos. Pero lo que sí es verdad es que cualquier cosa que el consejero Lona quiera trasladar al resto de las comunidades autónomas, hay un cauce, que es la conferencia sectorial, donde se sientan todas las comunidades autónomas para discutir las propuestas sobre el presente y sobre el futuro. Con lo cual, para usted, la reforma que propone el consejero Joaquín Olona, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, es una reforma para usted confusa. No, para mí no, yo creo que no la entiende nadie. Es decir, pero es que incluso él mismo ha cambiado la propuesta que hizo hace un año y medio, un documento que mandó al Ministerio, que no lo ha presentado a la sectorial, pero que sí lo envió al Ministerio. Nosotros lo hemos analizado y ese documento, que es una fórmula, un algoritmo, pues yo creo que no responde a la realidad, porque no se paga más por hectárea, sino en función de rentabilidad de la explotación, hasta un mínimo. Luego, además, él no entendía que hubiese una ayuda básica para los agricultores. Ahora, sin embargo, en ese acuerdo que ha firmado con el consejero de Castilla-La Mancha, sí que quiere esa ayuda básica. No quería ayudas acopladas, ahora sí que quiere ayudas acopladas. Es decir, yo creo que el propio consejero se ha dado cuenta que es una fórmula muy teórica y posiblemente, como profesor que es de escuela, pues estoy convencido que era muy buena, para la realidad del campo no se traduce en algo práctico. ¿Qué líneas proponen ustedes de cara a la nueva reforma de la PAC? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener es un presupuesto importante. Es decir, estamos negociando, ahora se empieza la nueva negociación de la PAC, y lo primero que es, y la fase en la que estamos, es digamos, conseguir apoyos de otros Estados miembros para que el presupuesto de la PAC sea lo suficientemente importante que permita seguir la actividad. Hay que poner en valor lo que supone la agricultura, lo que ha supuesto la PAC en la Comunidad Europea desde los años 50. Estamos hablando de la política común real que ha habido. O sea, no, hasta la PAC no ha habido ninguna otra política que haya sido tan común como fue la PAC, que nos ha permitido abastecer de alimentos a una población después de una guerra, digamos, con problemas de abastecimiento. Nos ha supuesto garantizar rentas a los agricultores. Es decir, yo creo que la política agraria tiene un valor y hay que ponerlo, digamos, en valor, como digo, para que todos los Estados miembros entiendan que hay que seguir financiando una política fuerte. Por tanto, el primer objetivo en estos momentos es conseguir una PAC fuerte. Es verdad que tenemos el problema del Brexit, es decir, al salir el Reino Unido, automáticamente, que es un Estado miembro contribuyente neto, automáticamente, posiblemente, haya que buscar aportaciones adicionales para poder mantener el nivel de apoyo. Y eso es lo que está, y el propio presidente del Gobierno trasladó en la necesidad de seguir manteniendo una política fuerte PAC, así como de cohesión, tan importante también para la provincia de Teruel. De tal manera que en esta fase lo que tenemos que conseguir es un nivel de apoyo, y a partir de conseguir un nivel de apoyo importante para la agricultura, evitar la cofinanciación, por supuesto, en el primer pilar, lo que tendremos que hacer luego internamente, ver cómo somos capaces de ponerlo en marcha. Nosotros creemos que el modelo que tenemos ahora de mantenimiento de un nivel de apoyo mínimo a través de ese pago básico y luego utilizar las ayudas acopladas, incluso si en un modo determinado hay que plantear ayudas redistributivas o capping, lo podemos hacer, porque ya será una discusión interna, que será la que tenemos que ver entre las distintas comunidades autónomas, y el Ministerio lo que hace es de árbitro. Es decir, el Ministerio no quiere una cosa u otra, el Ministerio lo que tomará la decisión es en función del acuerdo que finalmente las comunidades autónomas sean capaces de alcanzar. Hay dos conceptos que siempre que hablamos con los sindicatos agrarios en Calamocha TV, ellos se lanzan. Por un lado está el concepto de agricultor de sofá y por otro lado está el concepto de derechos históricos. ¿Usted qué opinión tiene respecto a estos dos conceptos? Yo creo que las dos cosas son compatibles. De hecho, en la nueva reforma, en la que estamos ahora mismo aplicando, hemos pasado, digamos, de 900.000 perceptores de la PAC, solicitantes, a 700, es decir, se ha reducido en casi 160.000 los agricultores que han pedido la PAC, que están recibiendo la PAC. Y le pongo el ejemplo de aquí, de Teruel. En Teruel, pues hemos pasado de 10.749 a 9.623, es decir, que ha habido una reducción gracias a la fórmula que se puso del 80-20, que al menos el 20% de los ingresos viniesen de la actividad agraria. De tal manera que hemos avanzado. ¿Que se puede avanzar? Usted, disculpe que le corte. No, por supuesto. ¿Pero cree que eso beneficia en la profesionalización de la labor agrícola? Claro, de la agricultura? Ahora mismo sí, precisamente al poner como obligatorio un porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, ya automáticamente ya no hay agricultores de sofá, sino que tienen que por lo menos producir. Luego vamos creando actividad, bien
a través de los ingresos viene a través de la actividad agraria propia de los agricultores. Es decir, yo creo que no hay agricultores salón, ya cada vez, si los hubiera, cada vez son menos porque estamos reduciendo el número de perceptores de la PAC, pero lo que hay que hacer es controlar precisamente para que haya actividad en las explotaciones que reciben las ayudas. Y en cuanto a los derechos históricos, ¿qué opinión tiene usted? A ver, yo creo que los derechos históricos tienen una razón de ser. Es decir, en su momento vienen, digamos, de lo que cuando las ayudas se pagaban por producir, tú pagas por producir, tú tenías más rendimientos y te pagaban más dinero. Sí que es verdad que es un concepto, digamos, que hay que evolucionar. Es decir, no hay que mantener las ayudas históricas como tal, sino que es verdad que habrá que mantener una base, porque no es lo mismo producir un tipo de producto que otro. Es decir, si estamos hablando de un olivar o estamos hablando de un secano, pues no es lo mismo los costes a lo mejor a la hora de producir un cereal o un maíz que una remolacha. Entonces tendremos que ver cómo somos capaces, digamos, de compensar esas rentas. Pero sí que es verdad que no tienen que ser, digamos, algo que no se pueda mover o no se pueda converger. Pero tendremos que ver cuál es el grado de convergencia para que los hechos históricos se sigan manteniendo en una parte, pero que vayan evolucionando hacia ayudas, digamos, un poquito más redistributivas entre todos los sectores. Quería preguntarle, porque en Teruel, bueno, pues ya sabe que tenemos el problema de la despoblación, del envejecimiento de la población, sí. También. Además, actualmente existen unas políticas que, aunque sí que permiten que jóvenes que tienen familiares agricultores se incorporen al sector, por ejemplo, personas que se quieran incorporar a este sector que no proceden de familias con tradición agrícola o ganadera, lo tengan un poco más difícil, sobre todo en la parte agraria. ¿Qué medidas están tomando desde su secretaría, ya que Bien. También conlleva desarrollo rural? Bien, yo lo primero que voy a decir es que las competencias en materia de desarrollo rural son de las comunidades autónomas, pero el Ministerio también tiene un programa nacional muy pequeñito, es el 3% de todos los fondos que vinieron de la PAC, para intentar poner en marcha actuaciones de carácter supraautonómico. Es decir, nosotros no podemos actuar en el territorio, sino que tenemos que actuar en un territorio siempre y cuando las medidas tengan un alcance que supere el nivel de una comunidad autónoma. Entonces, nosotros tenemos ese programa de desarrollo rural pequeñito, pero modesto, pero que vamos avanzando, y lo que sí que estamos poniendo en marcha son estrategias. Tenemos una estrategia de diversificación y modernización del medio rural, en el que fundamentalmente lo que queremos es hacer atractivo el medio rural para que la gente pueda venir. Pero no solamente hay que hacerlo desde el punto de vista agrario, que estoy convencido que no podemos hacer, y de hecho tenemos lo que denominamos el paquete joven, que son ayudas y actuaciones para que los jóvenes se puedan incorporar, en lo que usted estaba comentando, para que haya relevo generacional. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hemos conseguido ahora? Pues hemos modificado el Real Decreto para que hasta ahora las ayudas de la PAC, que la ayuda complementaria que reciben los jóvenes, en vez de ser el 25%, puede ser hasta el 50%. Estamos evitando, dentro de las medidas que puede hacer el Ministerio, cada vez que hay una transferencia de derechos entre personas, se paga un peaje. Pues si son jóvenes, se quita ese peaje para que no tengan que contribuir. Hemos repartido derechos de la Reserva Nacional a 10.000 jóvenes en los últimos 3 años. Es decir, las competencias que tiene el Ministerio las intentamos poner en marcha a través. Y el resto son medidas que lo que pretendemos es que las comunidades autónomas sean capaces de hacerlas atractivas. También hemos hablado de la agenda de digitalización. Hay que innovar, hay que intentar, que yo creo que hace unos días estuvo el presidente del gobierno, estuvo en Teruel precisamente hablando de la agenda digital, con la necesidad y con la importancia de acercar todo lo que es la innovación al medio rural para hacerlo atractivo. Pero también hay que hacer otras actuaciones desde el punto de vista, yo estoy convencido, del punto de vista, digamos, con los temas sanitarios, con los temas escolares. Es decir, no solamente hay que hacer política de desarrollo agrario, sino hay que hacer integral de tal manera que consigamos que las zonas rurales, y especialmente en zonas despobladas como puede ser la provincia de Teruel, pues consigamos hacerlo atractivo para que la gente venga. Tendríamos mucho que hablar sobre este tema, pero vamos a centrarnos en lo que nos atiene hoy. Le quería preguntar también por la ganadería. En nuestra zona vemos que en los últimos años no dejan de crecer el número de explotaciones de porcino que se crean en nuestra comarca. ¿Qué opinión tiene sobre este aumento? Bueno, lo primero que hay que decir es que no solamente en su comarca, sino en toda España está habiendo un incremento importante de las explotaciones de porcino. Y está habiendo porque el sector porcino está creciendo y está exportando cada vez más. Es nuestro sector ganadero por excelencia en los mercados exteriores. Están resultando, digamos, los crecimientos están resolviéndose bien desde el punto de vista de mercados, porque se está incrementando las exportaciones, y por tanto en el momento que hay un mercado que es capaz de absorber toda la producción, pues por eso se está creciendo. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado, y nosotros le trasladamos siempre al sector que hay que tener, digamos, hay que ser muy prudentes. Es decir,
hay que crecer, pero con vistas a que en un momento determinado pues pueden generar algún problema de mercados. Nosotros exportamos mucho a China, hay que tener mucho cuidado que en un momento determinado, como pasó con Rusia, exportamos a Rusia hasta que vino la prohibición rusa y automáticamente tuvimos que buscar otros mercados. Hay que crecer, pero de manera moderada para evitar problemas. Hay que tener, yo creo que es fundamental, los temas de sanidad animal. La sanidad animal, abrir mercados cuesta mucho, se cierran en un momento. En el momento que metamos la pata, se nos cierran los mercados. Por tanto, hay que ser muy prudentes con los temas de sanidad animal. Hay que ser muy prudentes con los temas ambientales. Es decir, estamos en una fase en la que nos preocupa el tema del cambio climático y, por supuesto, lo que tenemos que hacer y conseguir es que las actividades sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente. Tenemos que producir más con menos. Por tanto, hay que poner en marcha medidas, como hemos puesto en el caso, por ejemplo, del amoníaco, el reducir las emisiones y el tema de los purines. Hemos puesto prácticas que pueden ser beneficiosas y sostenibles. Es decir, perdón, creemos que es compatible todo el incremento de las producciones siempre y cuando se respeten todos aquellos condicionantes sanitarios, de bioseguridad, medioambientales, sociales y económicos que puedan permitir el desarrollo de una comarca. En cuanto, por ejemplo, a los purines que se refería usted ahora, ¿qué tipo de medidas cree que se deberían tomar en los próximos años para permitir que sea ecológico o sostenible tener tantas explotaciones de porcino? Estamos trabajando en una reglamentación en las explotaciones porcinas precisamente para la reducción de las emisiones. Evidentemente tenemos que estudiar la posibilidad a lo mejor de cubrir todo lo que son las balsas de purines. Hemos puesto esa medida de en vez de esparcir digamos en abanico, prohibirlo, sino que inyectar directamente el purín para evitar las emisiones. Es decir, estamos trabajando y discutiremos con el sector para ver qué son aquellas medidas que pueden ser perfectamente compatibles con una actividad económica, una actividad de una explotación, sin que suponga un problema, porque hay a veces que pensamos que las cosas cuestan más de lo que realmente cuestan. Y por tanto es un problema de explicar qué medidas y qué podemos hacer, pero yo estoy convencido de que seremos capaces de producir de manera razonable y bastante equilibrada para poder pues eso, compaginar pues, la parte medioambiental, económica, social de desarrollo de las comarcas. Otro sector ganadero que está en crisis desde hace tiempo es el sector cunícola. Dentro de un poquito más de un mes, se va a celebrar en Calamocha un simposio sobre este sector para conocer a qué problemas se está enfrentando y cómo solucionarlos. ¿Qué piensa usted sobre el sector cunícola? ¿Qué futuro tiene? El sector cunícola ha tenido, primero se está recuperando ahora mismo, los precios se han estado recuperando, fundamentalmente porque la lonja está funciona, se ha creado una lonja y una interprofesional a nivel nacional que está permitiendo, digamos, organizarse y ordenar un poquito el sector. El problema que ha pasado el sector cunícola fundamentalmente ha sido que aquello que tenía un precio, la carne más o menos el precio se ha mantenido, incluso ha incrementado un poquito. El problema era la piel. Teníamos un mercado exterior que enviábamos la piel y al no poder mandar esos subproductos automáticamente hemos tenido un problema. Pero yo estoy convencido de que a través de la organización interprofesional y a través de esa lonja que está organizando el mercados a nivel nacional, yo estoy convencido que vamos a ser capaces de avanzar. Una interprofesional es una organización que permite, digamos, hacer promoción para incrementar el consumo, a partir de una extensión de norma, que es lo que aporta cada uno en función de lo que produce, para poder incentivar el consumo. Y yo creo que la carne de conejo tiene un futuro enorme, porque es una carne que desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de salud pública, es una carne muy atractiva. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar las ventajas que tiene ese tipo de producto para poder, digamos, llegar a las grandes ciudades y que la gente sepa que comer conejo es algo que es bueno para la salud. Pero usted, que tiene bagaje internacional, sabe que hay en muchos países en los que no se consume carne de conejo de forma alimentaria. Claro, pero también es verdad que aquí lo que podemos hacer es incentivar un consumo de conejo por las propiedades nutritivas y saludables que tiene esa carne. Y yo creo que a la gente, en el momento que está, digamos, avanzando en comer de una manera cada vez más sana, porque lógicamente cada vez hay mayor información de lo que es bueno y lo que es malo, yo creo que la carne de conejo es una carne que va a tener seguro un hueco en nuestra dieta para incrementar pues, los consumos que lógicamente necesita, digamos, un sector como es el sector de la carne de conejo. Pero yo me estoy refiriendo fundamentalmente a España. Es verdad que el comercio exterior, digamos, en el caso del conejo, pero no es un comercio importante, pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad de ampliar el comercio, digamos, lo que es el consumo nacional. No sé si está al tanto de la situación de la laguna del Cañizar. Pues no lo sé, porque depende, si me pregunta, yo le puedo decir, si me dice exactamente... La laguna del Cañizar es un humedal que está en la zona cercana más hacia Teruel, en el entorno de Cella. Desde hace unos años se viene arrastrando un
enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, entre los agricultores que quieren utilizar ese agua para regar y el sector más ecologista que quiere mantener ese humedal. En un momento se habló de un humedal de invierno, de mantener ese humedal de invierno para que los agricultores pudiesen utilizar el agua de ese humedal para regar sus campos. Pero, por ejemplo, le preguntaba si estaba al tanto más que nada porque justo ayer se celebró una consulta en la que pues, se determinó que varios agricultores no querían la declaración de zona cepa para esta medida medioambiental. Yo lo que quería preguntarle es cuál es la solución cuando nos vemos, teniendo en cuenta, les vamos a pedir a los telespectadores que entiendan que usted, bueno, pues al fin y al cabo trabaja a nivel nacional, no puede entrar en los pormenores de cada uno de los humedales que tenemos en España, pero ¿cuál es la solución para una zona en la que se podría mantener un humedal con todas sus especies, con todas sus especies vegetales y faunísticas, en la que también los agricultores quieren disfrutar de ese agua, del uso de ese agua por completo? Yo lo que sí que creo es que lo que es fundamental es establecer pues planes de actuación dentro de cada una de las zonas. Dentro de las zonas de Red Natura 2000 solamente se ponen planes de actuación que pueden ser compatibles todas las actividades. Es decir, hay que hablar siempre, yo creo, cuando hablamos no solamente en este caso de esta laguna, sino también muchas veces en el caso de lo que son los planes hidrológicos en distintas cuencas. Es decir, lo que hay que hablar fundamentalmente, y yo creo que en primer lugar, es que siempre hay que hablar de un caudal ecológico que permita, lógicamente, la sostenibilidad de esas zonas. Y a partir de ahí, yo creo que es compatible, perfectamente compatible, y habrá que estudiarlo, en este caso o en cualquier otro caso, las posibilidades de, digamos, de utilizar, digamos, un agua para una actividad económica dentro de las zonas. Y evidentemente lo que hay que también exigir a los regantes es la mayor eficiencia y la mayor eficacia dentro de la utilización del agua para evitar, digamos, que haya, digamos, más problemas más allá de lo que son razones. Por eso es fundamental el tema de modernización de regadíos, para evitar pérdidas que puedan suponer un problema dentro de lo que son los caudales utilizados por distintas actividades. Yo creo que es compatible en general, lo que pasa es que sí que es verdad que lo que hay que hacer es estudiar los planes de actuación en función de las necesidades. Habrá que hacer, no conozco exactamente este caso, pero en general la filosofía que el Ministerio siempre traslada es la posibilidad de compatibilidad, y lo que hay que hacer es sentarse a una mesa y estudiar, digamos, lo que es necesario para mantener la vida y la biodiversidad en determinadas zonas desde el punto de vista ecológico, y lo que se puede utilizar desde el punto de vista, digamos, de necesidad para la actividad económica en las zonas. Otro asunto que nos ocupa aquí respecto a la gestión de políticas hidráulicas Sí. Es un embalse que todavía está en fase de carga, si no me equivoco. Así es. Si bien es cierto que este verano ya se utilizó para regar las zonas del Bajo Jiloca, porque bueno, pues la sequía que venimos teniendo en los últimos años no deja de ser importante. Nos encontramos en un momento en el que los agricultores no saben muy bien cuánto van a tener que pagar por utilizar el agua de ese embalse. Todavía no se puede utilizar tampoco con fines recreativos y no sabemos si se va a poder utilizar con fines recreativos en algún momento. ¿Qué opinión o qué tiene que decir usted respecto al envase de leche? Sobre este tema, yo he estado hablando con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, precisamente porque es un tema que es competencia de la Secretaría de Estado, y al hablar del tema del envase de Chago, lo que me ha dicho es que precisamente lo que quieren acelerar es todas las pruebas de carga que están haciendo, y parece ser que desde principios de año han firmado un convenio con Endesa para, digamos, incrementar y de manera rápida todo lo que es el llenado del embalse para poder acelerar al máximo la utilización del mismo. Entonces están precisamente ahora en esa fase, una vez firmado el convenio con Endesa, para poder digamos, incorporar de manera más rápida el agua para poder lo antes posible acabar todas las pruebas de carga. Y nosotros deseamos que lo antes posible pues se podamos poner en marcha. Yo puedo decirle que aquí dentro de la estrategia nacional que tenemos de regadíos, tenemos la intención de modernizar casi 800.000 hectáreas en España, y evidentemente lo que tenemos que es utilizar, digamos, todas aquellas obras de infraestructura que tenemos, digamos, ya hechas, y evidentemente en Aragón hemos modernizado más de 69.000 hectáreas en los últimos años, y también más de 50.000 en nuevas transformaciones. Es decir, estamos también estamos trabajando con la comunidad autónoma, y precisamente yo creo que la inversión que se ha hecho en el caso del embalse de Chago, me están hablando en torno a 56 millones de euros de inversión. Sí. Claro, pues digo que es una inversión importante, que por tanto lo que queremos es que lo antes posible ponerla a disposición de los agricultores para poder digamos, responder a las necesidades que se tienen en la zona. No quería concluir esta entrevista sin preguntarle por la situación que se ha vivido en las orillas del Ebro en los últimos días.
del Ebro, que anegó campos, granjas, incluso localidades. ¿Se van a tomar algún tipo de medidas para evitar que se vuelvan a producir este tipo de crecidas? Precisamente, hablando también del tema con la Secretaria de Estado, lo primero que decir que en su momento, cuando ha habido este problema, la ministra estuvo aquí presente en la zona, pues para ver exactamente el estado de situación. Evidentemente, cuando uno habla de la situación en cuanto a los planes de sequía o las crecidas que puede haber en el Ebro, hay que pensar que desde hace varios años llevamos un retraso en la planificación hidrológica, que tenían que estar puestos en marcha todos esos planes desde el año 2009. Y el trabajo que hemos hecho en estos últimos 5 años es el trabajo que había que haber hecho antes de 2009, es decir, estamos con todos los planes, los ciclos, todo lo que son, digamos, los trabajos para los planes de sequía, los planes de inundaciones. Estamos trabajando en el Pacto Nacional del Agua, es decir, un país como España lo que tiene que sentarse es todas las comunidades autónomas, todos los consumidores del agua, para ver qué hacemos para ser capaces, porque yo estoy convencido que seremos capaces de llegar a un acuerdo, y precisamente hay 4 aspectos importantísimos que están reflejados en ese Pacto Nacional del Agua. Por un lado, garantizar los objetivos ambientales, lo que hablamos, los cauces ecológicos necesarios para mantener las actividades que me hablaba antes de la laguna. Tenemos que ver los déficits hídricos que se tienen en todos los sitios. Tenemos que hablar de los riesgos de inundación y ver exactamente qué medidas hay que poner en marcha, y por supuesto tenemos que trabajar todos en mejorar la gobernanza entre las distintas administraciones del agua. Por tanto, creemos que lo que es el momento es de sentarnos en una mesa para hablar de todos los problemas que se tienen, bien por sequía o bien por crecidas, y por tanto resolver todas las cuestiones que se puedan plantear a lo largo de los próximos años. Evidentemente nadie tiene ningún interés, por supuesto, en que haya un problema como ha surgido. Muchas veces la gente no se da cuenta que en este país tiene a veces problemas muchos más de crecidas y de inundaciones que de sequía, pero lo que hay que hacer es, digamos, entre todos buscar las soluciones para que, por un lado, tengamos unos buenos planes de riesgo de inundación, y por otro lado tengamos unos buenos planes de sequía para dar respuesta a los problemas que se planteen. Y ya por último, respecto a este tema, se ha despertado el espíritu trasvasista en algunas zonas del Levante español. ¿Usted qué opina? ¿Hay que hacer un trasvase del Ebro o no es la solución para que regiones como por ejemplo Murcia o la Comunidad Valenciana tengan agua? Yo lo que sí que creo es que lo que hay que sentarse a hablar. Yo no sé si la solución son los trasvases o no son los trasvases. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es sentarse a ver cuáles son las posibilidades que tenemos, qué agua tenemos, cómo podemos repartirla, cómo podemos, porque a lo mejor hay que plantearse, pues lo primero que yo creo que lo que hay que hacer es analizar todas las posibilidades que se tienen, y a partir de ahí poder ver los pros y los contras de cada una de ellas. Si somos capaces, en esos 4 puntos que lo he comentado, que es el Pacto Nacional por el Agua, que es lo que pretende poner en marcha la ministra García Tejerina, y somos capaces de garantizar, pues, todos los objetivos ambientales que se pueden tener en distintas cuencas, los déficits hídricos, los riesgos de inundación y, por supuesto, la gobernanza, yo estoy convencido que somos capaces de llegar a un acuerdo, porque el acuerdo no es solamente para ahora, sino tiene que ser un acuerdo para que no estar planteándonos cada 8 años o cada 4 años lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que es necesario llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas para dar respuesta a las necesidades, porque yo estoy convencido que si somos capaces de sentarnos en una mesa, seremos capaces de llegar a acuerdos. Pues Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, muchísimas gracias por haber estado esta semana en Calamocha Noticias. Le agradecemos que nos haya hecho un hueco en su agenda en estos días, y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona todo este tipo de políticas, y sobre todo la política agrícola común, que ya sabe que al campo turolense pues le tiene en vilo, a ver cómo se soluciona en los próximos años. Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, nosotros vamos a continuar con las noticias, y en concreto vamos a ver cómo se desarrollaron los últimos días de las segundas jornadas sobre el yeso tradicional en nuestro municipio.